ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este día. Él es el abogado penalista y constitucionalista Juan Pablo de la Cruz y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente, doctor? Muy buenos días, agradeciéndole a ustedes la visita y el poder compartir con la sociedad dominicana los conocimientos jurídicos y a tratar de hacerlo de una forma coloquial y que pueda ser más asequible para la ciudadanía dominicana. Gracias, doctor, qué bueno que está por aquí. Precisamente aquí se ha estado batallando para que finalmente aprueben el Código Penal. Señores, que es una herramienta tan importante para direccionar la vida de un país, y uno ve como que a esto se le da larga, como si fuera un proyecto cualquiera, ¿no? Entonces, frente a eso, doctor, las leyes, la violencia en la República Dominicana, los asesinatos, los feminicidios, todo eso, ¿hasta qué punto usted como abogado penalista cree que el aumentar los años, digamos, de prisión a una gente ayudan más, o si también debiera haber algún tipo de campaña educativa? Porque a veces uno dice 30, mira, le acaba de catar 30 años claro. Asesino. Sí, siempre entre los grandes penalistas del mundo ha existido esa inquietud sobre si aumentar penas conlleva a la reducción per se de los delitos. Y en mi criterio personal entiendo que no. Claro, cuando a usted le dicen usted se va a pasar 40, 50, 60, 70 años por cometer un delito, al fin y al cabo usted lo razona un poco más. Ahora, visto desde el punto de vista científico, en realidad los seres humanos lo que deberíamos es ser preventivos. No solamente para la comisión de un delito o el castigar un delito y ese tipo de situaciones, sino para que una sociedad pueda continuar lo que todos anhelamos, al fin y al cabo, que sea una sociedad poco, vamos a decirlo de una manera coloquial, poco agresiva, y que vaya más encaminada a una sociedad en la que todos podamos existir y coexistir sin ningún tipo de amedrentamiento sobre ese bien natural que todos anhelamos, que es la libertad, que todos vemos, inclusive en los casos que están suscitándose en la República Dominicana, producto de la corrupción administrativa que se presume cometieron los funcionarios de la pasada gestión, y al fin y al cabo todos están solicitando que se le ponga una garantía económica, que se le ponga un impedimento de salida. Incluso algunos quieren que se le retire el grillete, porque al fin y al cabo la libertad y la libertad de tránsito, consagrado en la Constitución de la República Dominicana, es un sueño anhelado por todo ciudadano. Doctor, ahí está el tema de las penas acumulativas. A veces claro, un tipo comete un crimen y en ese crimen hay muchísimas otras faltas, claro, penalizar, y al final al tipo lo condenan por una sola. Sí. Entonces, ¿en qué está eso? ¿Es justo eso? El tema es, en cuanto al cúmulo de penas, es el siguiente. Por ejemplo, imagínese que usted fue a atracar a una persona, usted fue a robarle, y en realidad usted le robó, le sustrajo sus bienes, pero al fin y al cabo esa persona presentó resistencia, y usted ahí mismo entonces, o el delincuente, perdón, le infirió una estocada. Ya ahí se configuran dos delitos. ¿Qué es lo que pasa en la legislación dominicana? Que al fin y al cabo los fiscales o los procuradores fiscales o el Ministerio Público se va por la que tenga mayor pena, para que el ciudadano resarza, vamos a decirlo así, por el cumplimiento dentro de un penal a ese individuo que se le ocasionó ese daño. Personalmente entiendo que el cúmulo de penas es lo más factible, inclusive está contemplado ya en el proyecto del Código Penal, que como usted bien decía, está estancado. Inclusive leí una noticia que Rogelio Henao, senador por la provincia de La Vega, creo que se está quejando de que en la Cámara de Diputados
al fin y al cabo lo ha estancado, y él dice, inclusive utiliza que está en una puerta de la nevera, algo así. Pero eso es un tema político, porque él, de una manera u otra, si ellos quisieran haber ya resuelto ese tema, y disculpe que le interrumpa, no importa. El tema, por ejemplo, del Código Penal, ya la Cámara del Senado, la Cámara de Senado, hubiese ya aprobado, o sea, o hubiese tratado de llegar a un acuerdo con ellos, porque incluso hay una comisión bicameral conformada, entonces, lamentablemente, o ellos la pasan, ellos siempre tienen algo, o siempre hay una quisquilla. Sí, el tema es Ni que siquiera en sol, playa y arena se ponen ellos de acuerdo. Sí, pero el tema es que nosotros contamos con un Congreso bicameral, y al fin y al cabo lo que se aprueba en uno debe ser aprobado por el otro. Que sí. Y se supone que trabajan bajo una independencia, vamos a decir, entre una Cámara y otra. Entonces, lo que ha planteado Rogelio Henao es que ya pasó de la Cámara del Senado a la Cámara de Diputados, y esta es la llamada a enviarlo entonces al Poder Ejecutivo, que si no tiene observaciones haría su promulgación. Lo que él plantea es que la Cámara de Diputados, en este caso, que tiene, vamos a llamarlo así, el bate en la mano, y no hace lo que debe hacer. Yo personalmente entiendo que con causales o sin causales, la sociedad dominicana se merece un código penal que primero pueda incluir los delitos que han suscitado en la ciudadanía como tal y en la humanidad. Porque, por ejemplo, hablar de clonaciones de tarjeta era relativamente un mito en los 60, pero ya es un delito que del cual todos los que estamos aquí podemos ser pasibles de adecuarlo. Adecuarlo a los tiempos. Y entiendo inclusive que el tema de las causales es un tema más político y de creencia, que en realidad que es lo que la sociedad como tal necesita. Yo escuchaba el programa anterior que ustedes tenían, que anterior a entrar aquí yo, y hablaban de las huellas dactilares. O sea, nosotros necesitamos un código que pueda, mediante la evaluación de la escena como tal, inclusive acarrear penas para quienes alteren las huellas dactilares. Nosotros tenemos una policía científica que inclusive debe ser felicitada por los ciudadanos dominicanos, pero todavía podemos hacer más, porque hay muchas escenas que se contaminan. Nosotros tenemos un caso reciente de un señor que asesinó a 3 personas, y al fin y al cabo los policías lo dejaron salir, que todos lo pudimos ver en un video, y eso es una cosa garrafal. Cuando a usted va por la calle transitando normalmente, que paga sus impuestos, que está al día en todo, y un policía le quiere venir a usted a decir, baja el grital, y hablarle en un tono, vamos a decirlo así, que no es el más idóneo para la autoridad ser llamada a tal, pero entonces este señor que acabamos de ver, que mató 2 personas, que asesinó 2 personas, y que posteriormente tuvo que herir a otra, y la policía simplemente lo ve pasar y párese, porque relativamente un grito de por favor. De por favor, vamos a decirlo así. O sea, eso es una cosa de loco. Y hay que mejorar, y podemos mejorar, y tenemos que entender eso como sociedad. Por ejemplo, ayer, y uno lo aplaude, fue sentenciado a 30 años la persona que asesinó al exministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. A 30 años, la pena máxima, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, quiero hacerle una preguntita, y no quiero verme un poquito desatinada, pero en este caso, por ejemplo, pudimos ver que se hizo justicia porque, además de un ser humano, claro está, pero se trata de un ministro, de un funcionario, porque, por ejemplo, aquí hay otros casos donde otras personas cometen un delito, y incluso hasta varias personas, y vemos como que tarda la justicia para poder llegar a una sentencia, y a veces los que le dan son 5, 6 o 7 años, pero en este caso fueron 30. O sea, fue una sentencia de 30 años porque se trataba de un ministro de esta gestión, de un político, o porque realmente, bueno, Dios tocó a las autoridades. Bueno, mire, en realidad tenemos que enfatizar algo primeramente. La sociedad dominicana debe contar con una justicia que no se prejuicie, vamos a decirlo así, o no se parcialice
la justicia para ser celera o no, por ser un ministro, vamos a decirlo así, que asesinaron. No es lo justo, porque se supone que las leyes son para todos los ciudadanos y estamos en igualdad de condiciones. Ahora, no podemos dejar de lado entender, inclusive, que esa familia contrató los servicios de un abogado y pudo querellarse como tal contra esa persona. Y eso hace, inclusive, que el proceso presente menos incidentes. Pero, doctor, pero aquí hay muchísimas familias que han contratado abogados y abogados buenos. Ahí es donde y la vamos. justicia no es igual. Ahí es donde voy a ir. La situación es que, como usted podrá entender, el país relativamente se paralizó por esas 2 horas. Y es imposible para un ministerio público no haber recabado todas las informaciones en ese mismo momento, porque al fin y al cabo tenemos que entender como sociedad que fue un proceso, como usted bien lo plantea, con cierta celeridad y cierta, vamos a decirlo así, protagonismo. O sea, no podemos dejar de lado, por ejemplo, nosotros tenemos casos internacionales, por ejemplo, como el caso de O.J. Simpson. Nosotros, o sea, en realidad no fue un caso normal. Y eso debemos verlo como algo normal, aunque nos duela. Porque todas las sociedades donde sucede algo, va a ser más celera la justicia con ese caso. Porque inclusive eso envía un mensaje erróneo, pero a la vez de que sí la justicia funciona cuando quiere, vamos a decirlo así. Pero entonces usted me está dando una razón. Claro, yo le estoy dando la razón en todo. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que no estoy de acuerdo con que pase de esa manera. No, porque claro que no. Juan el Chiripero, por ejemplo, Merece justicia igual. merece que cualquier una otra justicia persona. pronta, Claro. y celera y justa. Porque al fin y al cabo, tal vez los 30 años mediante el cual condenaron a Caranday, como le decían, al señor Miguel Cruz, o como le dicen, perdón, no es a lo que aspirábamos como sociedad. Y yo no entiendo, yo no veo una sentencia ¿Cómo así justa. que no aspirábamos, doctor? Bueno, no aspirábamos a eso porque se supone que él no debió matar a un ministro. O sea, lo primero que debemos revisarnos como sociedad es que fue un ministro de la República. O sea, el ministro de Medio Ambiente fue asesinado por su mejor amigo. por uno de sus mejores amigos de la infancia. O sea, una persona que dice haber colaborado, bueno, pero eso no te da el derecho a tú quitarle la vida a la persona, porque ahí está la vía de derecho. Sí. Claro, fuera una utopía, por una simple palabra, vamos a decirlo así, tú interpelar a un ministro, vamos a ser, ¿verdad?, justos y reales en cuanto a cómo se manejan las cosas. No aquí, como repito, en el mundo completo, señores. Miren, hay un caso muy sonoro dentro del deporte que tiene que ver con una basquetbolista del ámbito de las mujeres. Y ella fue sometida en Rusia. Y al fin y al cabo ya la condenaron. ¿Y cuál fue el bajadero que le buscaron entre Estados Unidos y Rusia? Mira, tú me entregas uno y yo te entrego otro. Porque es así, lamentablemente, que se manejan. Y no quiero que la sociedad dominicana entienda que yo lo estoy viendo como justo, sino que son situaciones y cosas que pasan a diario. Lo que pasa es que nosotros, lamentablemente, contamos con un ministerio público, que eso sí tengo que decirlo, que es selectivo. Selectivo a la hora de perseguir y selectivo a la hora de propiciar que un proceso sea celero o dentro de los márgenes que establece el mismo ordenamiento procesal penal. Antes de pasar a la pregunta de Pedro, usted sabe que ese caso de O.J. Simpson, ese fue un caso que durante años nosotros lo seguimos en el mundo. Caso que, por ejemplo, él salió absuelto. Sí, claro. No hay nadie preso. Dicen que supuestamente hasta un hijo de él fue que cometió el crimen. Son de las tantas cosas. El tema ahí fue de garantías de derechos fundamentales, básicamente. Pero eso se amarró bien ahí. Bueno, el tema fue que el tema es que nosotros presumimos que se amarró, pero al fin y al cabo, como le decía ahorita, si nosotros vemos una escena, no es lo mismo que la vea un juez. O sea, al fin y al cabo, no es lo que tú dices, es lo que tú puedes probar. O sea, no importa que Miguel Cruz haya asesinado vilmente y todo lo que queramos decir, ¿verdad?, como sociedad. El tema es que había que ocuparle el arma.
El tema es que había que vincularle el arma y que o sea, que fuera una arma de los proyectiles que tenía Orlando Jorge Mera dentro de su cuerpo. O sea, no es tan simple como yo lo hice y se acabó, o yo lo hice por tal cosa. No. Usted dice algo la parte forense. Y tiene que todo concatenar. Si no, al fin y al cabo, es una persona que debe ser absuelta. Sí. Y lamentablemente, en el caso del señor O.J. Simpson, se contaminó totalmente la escena porque ellos entendieron que él era el culpable y listo. Pero los abogados en ese proceso fueron muy ductos, lamentablemente hicieron su trabajo, vamos a decirlo así, sí. y al hombre incluso había uno de los estaba el papá de las Kardashian. Claro, el padre de la Kardashian, que en ese momento fue que tomó cierta connotación en el ámbito legal en esta condena a Miguel Cruz se mandaron 2 mensajes. Usted dijo uno del asunto de la justicia, el otro es no atenten contra el poder. Claro. Y un ministro el poder que ustedes saben lo que va a pasar. Sí. Entiendo. Básicamente, en realidad, la celeridad con la que se manejó el proceso fue para eso. Podemos dejar de lado claro. que fue parte, inclusive, de tenemos que darle respuesta, inclusive, a esta familia que recordemos también que no es una familia. Que es una familia emblemática de la República Dominicana, donde hay un presidente. Y un hijo de un expresidente. Mi preguntita es, doctor, fíjese, nosotros tenemos alrededor de 26.000, 27.000 internos, como le llaman ahora, presos. Pero el 61% de esos privados de libertad son preventivos. Porque es que no entiendo cómo la justicia, los jueces, un caso, 18 meses. 18 meses. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos llenando nuestras cárceles o sobrepoblando nuestras cárceles. Ya tenemos alrededor de 8.000 en La Victoria. Pero entonces tenemos también esos 27.000 privados de libertad, que hay que mantenerlos. Claro. Que eso es un costo para el Estado. Que nosotros, inclusive yo que trabajé en el área penitenciaria, cuando estaba estudiando Derecho, entiendo que es un error nosotros tener internos, presos, simplemente presos, cumpliendo relativamente un horario de condena. Yo entiendo que nosotros deberíamos incluso hacer acopio a lo que plantea el nuevo régimen penitenciario y todo el engranaje que se creó en aquel momento, y poner a los privados de libertad a reinsertarse en la sociedad. Claro. Vamos a ver, con relación a la prisión preventiva, nosotros no podemos dejar de lado algo, y es muy básico y voy a tratar de explicarlo de la manera más simple. Cuando usted cae detenido, a usted se le solicita la imposición de una medida de coerción. Artículo 226, tú tienes 7 medidas, que mayormente todo el mundo la conoce y no voy a hablar sobre ello. ¿Qué pasa? Nosotros somos una sociedad que por inclusive nuestra organización arquitectónica, una persona no es muy fácil de localizar. Pero nosotros también tenemos un alto porcentaje de trabajos que no son formales. Nosotros tenemos una alta población dentro de la juventud que no tiene los méritos para poder inclusive referirse ante un juez, porque ni le enseñamos su derecho ni le enseñamos sus deberes. O sea, nosotros tenemos un problema de estructura tan grande que, aunque nos duela decirlo, cuando un ciudadano es presentado donde un juez, al fin y al cabo no cuenta con los presupuestos para tú otorgarle una medida que no sea la de prisión preventiva. Entonces, de ahí viene entonces la sobrepoblación, que no es que vamos camino, no. Nosotros hemos vivido sobrepoblados, inclusive dentro del Distrito Nacional.
O sea, nosotros como ciudadanos se nos enseña que si nosotros no vivimos en la Gómez, en la Lincoln, en la Churchill y en la Luperón, nosotros no estamos bien. Porque hacemos los espacios que no sean autosostenibles. Nosotros empezamos a hacer, por ejemplo, saliendo un poco del tema, un complejo de apartamentos. Ciudad Juan Bosch, por ejemplo, es el ejemplo más vivo. Ahí no hay 3 malls, 3 plazas comerciales. Ahí no hay un parque de diversión o diversos parques de acuerdo a la población que nosotros tenemos. Pero bien. Es un barrio cualquiera. ¿Cuál es la situación? Una estructura bonita. Sí. Más nada. Como inclusive las edificaciones de educación. Porque al fin y al cabo eso no es educación. O sea, tú me haces 25 escuelas y tú no me formas los profesores, tú estás cometiendo un error garrafal. Pero bien, ¿cuál es la situación? Que los jueces, cuando se les presenta un imputado o un ciudadano para imponerle una medida de coerción, tenemos un ministerio público que es irresponsable también en los pedimentos que hace. Entonces, cuando el juez se ve entre la balanza de el Ministerio Público me solicitó prisión preventiva y tengo un ciudadano que no es localizable, porque hemos cualquierizado también los presupuestos que le presentamos a los jueces, muchos abogados, entendemos que una carta de una junta de vecinos es un presupuesto, y yo no sé de dónde que saca que tú seas cristiano, te va a atar a un proceso. O sea, eso no es porque se supone que tú no debiste cometerlo entonces. O sea, ¿te entienden? Eso es un tema más complejo. Pero ya como tal, la prisión preventiva, yo lo que veo mal en la prisión preventiva es que te ata el proceso y ningún juez vela porque el cese, que no debe ser de los 18 meses, se cumpla siquiera. O, por ejemplo, cuando a usted le imponen prisión preventiva, al Ministerio Público le dan un plazo para presentar la acusación. Y el Ministerio Público, cuando tú estás bajo prisión preventiva, ese plazo... Se olvida de ti. No, ese plazo hay que reformarse los 50 veces. Pero cuando tú estás en la calle, de una vez presentan acusación. Porque el Ministerio Público aquí entiende que obtener condena, y claro, eso sabemos el trasfondo, los abogados, de qué es lo que se busca con eso. Si usted obtiene mucha condena, usted es un buen fiscal. Si usted no tiene mucha condena, usted no es un buen Ministerio Público. Lamentablemente. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que el sistema aquí está basado en la opresión. No en la prevención. Y siquiera la prevención, porque ya cuando tú estás en sede judicial o en sede del Ministerio Público, ya tú cometiste el delito. Sí, pero esos serían otros órganos. Claro, pero yo hablo de lo que establecen las mismas leyes que ellos mismos crean y esbozan. O sea, la reinserción social. Por ejemplo, la Dirección General de Prisiones es una dependencia del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República. Eso es un error garrafal. O sea, si yo voy a solicitar prisión para yo mismo tenerlo bajo mi observación con una persona que yo le ordeno lo que tiene que hacer contigo, eso es totalmente contraproducente. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es la reinserción que tú le ves a un ciudadano cuando tú, no, mira, si tú tienes 1 kilo de droga, de cocaína, que fue comprobada por el INASIF, yo te pido 10 años. Pero hay que ver las circunstancias en las que yo te encontré ese kilo de droga. O sea, no es que te encontré el kilo porque tú andas vendiéndola de manera directa. Puede ser que tú hayas caído en la tentación del narcotráfico por una situación que te esté pasando y tú seas un simple delivery. Tú no invertiste. Una mula. Tú no invertiste en ese kilo de cocaína. A ti simplemente te dijeron, mira, ve, llévala a tal sitio que te voy a dar 50,000 pesos. Sí, pero entonces, cuando lo agarran ya el otro pasó. Pero bueno, hay cosas que yo no entiendo. Porque ya eso es una cuestión de la persecución, como tal, lo que usted acaba de plantear. Hay cosas que no me cuadran. Sí, igual, pero es así. No me cuadran. Lamentablemente es así. Sí, pero siempre mandan un chivito, pero ya lo que deben de llegar, llegó con todo el respeto. No, pero estamos de acuerdo porque eso es lo que nos han enseñado las autoridades. Yo, por ejemplo, que manejo un poco el tema del tráfico de droga, porque como soy penalista tengo que estar enterado de eso, no porque tenga clientes que hagan eso, mucho menos, ni porque lo haga yo de manera personal, pero aquí ronda
el tráfico de droga en los 300.000 kilos, señores. ¿Cómo? Eso es una locura. Pero me equivoqué con lo que dije. Wow. Puede ser que usted tenga la razón. Puede ser, no, pero usted sabe más o menos cómo el sistema, ¿no, doctor? Puede ser que tenga la razón. El tema es el siguiente. El tema es que nosotros como sociedad debemos acabar con esas malas prácticas, claro, que se han institucionalizado inclusive. Era Marino, cuando yo digo que no me cuadra, es que el delincuente tiene tus mismos derechos. Sí. La 113-21, ley de protección al privado de libertad e integridad física. Ahí entran los derechos humanos. Sí. Igual que a mí, ¿eh? A defender los delincuentes. Sí, pero vamos a ver, señores, que la prisión no busca aniquilarte. La prisión lo que busca es que tú te reinsertes en la sociedad como un ciudadano nuevo, que dejaste atrás un pasado que fue oscuro, vamos a llamarlo así. Doctor, pero eso soy yo muy bonito, ese discurso que usted acaba de decir, porque usted sabe bien que cuando aquí a las personas las detienen, allá adentro, cuando salen afuera, salen peor. Pero usted sabe por qué pasa eso. Quieren hacerlo peor. Usted sabe por qué pasa eso, porque aquí nosotros no tenemos un régimen penitenciario, claro, que se haga lo que dice la ley. Y que porque aquí llega una persona por estafa o por cualquier otro delito de menor cuantía, vamos a llamarlo así, pero ¿con quién lo ponen al lado? Con el chamán chacra. Y lo ponen al lado de una persona que está bajo prisión preventiva por 300 kilos de cocaína. Sí, porque aquí el sistema debería de invertir. Entonces, para que ellos salgan diferentes. Tú lo que estás es expandiéndole el litoral de correccional de menores, delictivo de una persona, al fin y al cabo. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ponerle asunto. Yo tengo casos, por ejemplo, como en España. Menores son en España, a los privados de libertad se les paga un sueldo mensual. Ajá. Sí, claro. Explíquenos. Se le paga un sueldo mensual. Trabajan. Un sueldo mensual. Y tú, inclusive después que tú sales de prisión, sea preventiva o no, a ti el Estado te garantiza 6 meses de un salario mínimo. Suena loco, pero es así. ¿Pero y por qué lo hacen? Porque el ciudadano, si usted se pone en los zapatos de un ciudadano que quiere reinsertarse, que es el objetivo, tenemos que fijar, lo primero que tenemos que ponernos en eso. Entonces, usted sale ahora mismo de La Victoria, de la cárcel de La Victoria, bueno, y usted no tiene dinero para darle a su niño recién nacido, por ejemplo, o usted no tiene dinero para cortarse una enfermedad, ¿qué usted va a volver a hacer? Reincidencia. No tiene. Viene la reincidencia hizo facto. En Estados Unidos lo ponen hasta hacer labor social en la calle, limpiar las calles. No, porque aquí existe eso. Por ejemplo, cuando usted hace un acuerdo con el Ministerio Público o a usted lo condenan a una pena suspendida, que está establecido en nuestra norma. O sea, si yo te condeno a 5 años, incluso el caso de la testigo estrella, como le dicen, en Santo Domingo Este, del caso Medusa, ella hizo un acuerdo con el Ministerio Público. Inclusive dentro del caso Calamar hay 14 de los 20 imputados que se han ofrecido como personas que cometieron el delito, o sea, han confesado de manera directa que ellos están ligados al entramado, vamos a decirlo así. Y ellos son favorecidos, por ejemplo, mira, te vamos a condenar a 5 años, tú cumples 2 años en prisión o bajo prisión domiciliaria o bajo la medida de coerción que tú tengas, y luego, entonces, hay 3 años donde tú firmas. Y eso es una pena suspendida establecida en el código. Sí, pero a mí me gusta. Pero ahí viene aparte entonces la labor social. No, pero que esa labor social aquí se disfraza. Entonces, lo que hay que hacer, y lo digo en sentido general, ponerle su trajecito color naranja, como hacen en Estados Unidos. A picar que salgan afuera a la calle. Utilizarlo para hacer el metro, por ejemplo. Para limpiar el metro. Porque, o sea, no es que uno está denigrando, porque es un ser humano. No. Ahora, pero en Estados Unidos. No es una denigración. Denigración era lo que usted quería hacer a una persona cuando iba a cometer el delito en contra de esa persona. Lo ponen a usted con su trajecito color naranja, verde, el color de acuerdo a la cárcel que usted va. Y lo ponen usted a hacer su labor en las calles. Sí, claro, pero mire, le voy a decir algo. Pero aquí ninguno de esos funcionarios que están detenidos allí por corrupción, usted lo va a ver vestido de un trajecito y limpiando la calle. Nunca. Eso es muy probable. Ahora le voy a decir algo, mire. En años atrás, esas condenas, las suspensiones como tal y las labores sociales y el pago de las multas, estaba muy cualquierizado. Tenemos que reconocer, por ejemplo, yo puedo dar fe que aquí en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, los jueces de ejecución de la pena velan porque se cumpla con esos 2 parámetros por lo menos.
O sea, ellos no tienen que ver dónde tú te mudaste o dónde no te mudaste, porque imagínense, eso al fin y al cabo es un documento que tú es de voluntad propia. Si tú dices que tú vives en la calle 5, número 7, 304, ¿cómo yo como juez puedo saber que no? No, o sea, no hay forma humana de yo saberlo. Porque lo primero es que los jueces aquí son héroes para mí. O sea, los jueces de ejecución de la pena tienen que tocar de a 300,000 habitantes por juez, más o menos. Imagínese usted cómo yo puedo controlar 300,000 personas. Entonces, los jueces, por ejemplo, en el caso de la labor social, que mayormente se hace en el ayuntamiento o en los bomberos, en yo sitios nunca así, he visto a nadie. no, déjeme decirle, mire, ellos están cumpliendo con eso. Y le voy a decir qué es lo que pasa. Lléveme Porque un día, doctor, hay muchas para cosas yo técnicas. verlo. Déjeme explicarle para que usted entienda que hay muchas cosas técnicas que el ser humano, la gente no la conoce. Muchas veces es lo siguiente, me condenan, hago un acuerdo con el Ministerio Público, me pusieron 5 años, pero solamente 2 en prisión y 3 suspensivos. La gente no vuelve por ahí. Pero al fin y al cabo, en un momento determinado, necesitan una extinción de la acción penal. Entonces, por eso Y le la digo extinción que de la yo acción quiero ver eso, penal que me la hace el juez de ejecución de la pena. Entonces, el juez de ejecución de la pena, si no observa esos parámetros, no otorga esa ordenanza o esa resolución. Técnicamente existe lo que es el homicidio y existe lo que es el asesinato. Las diferencias son básicas. ¿Son 2 muertos? Sí, claro, son 2 muertos, pero no es el mismo muerto. Vamos a ver. Así es la cosa. Claro. Si una persona, para poner un ejemplo práctico, va caminando y le da a otro y cae al vacío, se murió, pero no hubo la intención de asesinarte. No hubo un hecho previo a la ocurrencia de ese hecho. O sea, usted y yo no habíamos tenido roces. La jurisprudencia ha catalogado eso como un homicidio involuntario, que también el homicidio tiene 2 vertientes. Hay un homicidio involuntario y un homicidio voluntario. El homicidio involuntario mayormente los jueces los castigan con una pena un poco más dócil, que aunque se haya muerto una persona, vamos a ver, no fue una intención demostrada. Y una pena pudiera rondar que, aunque el código contempla hasta 20 años, mayormente los jueces no la aplican partiendo de la ocurrencia o cómo se dieron los hechos. Luego viene el homicidio voluntario, que es donde yo, producto de un momento, mato a una persona. Voy caminando en la calle, una persona, empezamos a discutir, yo saco mi pistola, ¡pam!, y te mato. Pero eso no es asesinato. El asesinato debe concurrir lo siguiente. Debe concurrir primero un hecho previo que me diera lugar a mí a querer quitarte tu vida, pero debe haber una acechanza por parte de mí o una persecución, o que tú llegues a un lugar donde yo sepa que ya nosotros teníamos un problema previo. Entonces es donde se configura el asesinato, que en la mayoría de los casos los jueces imponen la pena de 30 años, que es la que establece nuestra normativa penal. ¿Hay planificación entonces? Hay una planificación previa, hay un hecho previo, mayormente. O sea, tiene que haber un hecho previo, claro, tenemos que conocernos y ese tipo de situaciones. Esa fue la parte, lo de Orlando fue... Que es donde se configura lo de Orlando. Recordemos un caso muy emblemático también que sucedió en la República Dominicana, que fue el de Blas Peralta. Que en realidad yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, porque al fin y al cabo él tuvo la intención de matar, pero no a Febrillet. Exactamente. Vamos a ver, o sea, él disparó, pero él no fue que él dijo, déjame matar a Febrillet. Ahí debió ser un homicidio voluntario. Yes. Voluntario. Voluntario. Claro, porque él disparó. O sea, no fue que... Él persiguió. Claro, él persiguió, pero no hubo un hecho previo, que esa es la situación. Inclusive, la magistrada Procuradora General de la República, Miriam Germán, se refirió a ello en su momento y hizo esas acotaciones, que ella entendía que no era justo que a él lo hayan condenado a la pena de... Inclusive yo creo que a él le dieron 40 años, ¿no fue? O 30, no recuerdo bien. El tema es que con él yo creo que se cometió un
un abuso de lo que usted planteaba, tal vez por el hecho de la categoría de ciudadano que era que yo el señor Febrille. No, usted sabe la Bueno, que planteamos todo para no echarle la culpa a Mira, usted, doctor, para en no se ese sienta mismo tampoco caso atacada. de Marino, que de la tipificación, es un caso muy común, ¿eh? El ladrón entra a mi casa, viene a robar y eso, yo lo sorprendo y lo mato. ¿Qué es? Bueno, mire, recientemente hay una sentencia que se dio de un caso de un profesor donde él resultó absuelto. Vuelvo y digo, o sea, aunque las leyes, aunque las leyes están ahí, también los jueces, recuérdense que son entes sociales. Y al fin y al cabo los criterios van variando, buscando acercarse más a lo justo y a lo humano. Entonces, en aquel momento, recordemos que a esa persona inclusive se le fue enviada a prisión preventiva. Pero ya los jueces no están tan, vamos a decirlo así, rígidos con lo que diga la ley. Porque hay unos términos, vamos a decirlo así, neoconstitucionalismo y garantías fundamentales y un sinnúmero de situaciones que a los jueces le dan lo que se le llama la argumentación jurídica para ellos poder delimitar si una persona es o no culpable de lo que le imputa el Ministerio Público. Inclusive... ciertos fueros. Claro. Inclusive creo que leí en estos días que hubo un profesor también que asesinó a una persona bajo las circunstancias que usted planteaba y al fin y al cabo la Fiscalía no presentó acusación en contra de esa persona, según tengo entendido, y fue puesto en libertad. Porque al fin y al cabo... Usted acaba de decir asesinó. Bueno, al fin y al cabo... si usted entra a mi casa, decir, si homicidio. Sí, lo que pasa es que uno mayormente utiliza para uno hablar de un decuyo cuando es producto de una persona que lo asesinó, que le dio la muerte. Uno utiliza el término asesinó, pero en realidad debe ser, imagínese usted cómo lo diga, el homicida. Es la palabra correcta, pero es una palabra no muy fácil de emplear para hacer la conversación un poco más amena y más fructífera. Le tengo un comentario y una pregunta. Mire, para que usted vea que la interrogante que ahorita le hice con relación al caso de Orlando Jorge Mera, no soy la única que tal vez tenga como esa impresión, porque ahora mismo en Twitter, el periódico Listín Diario subió la información y dice uno, por ejemplo, voy a leer 3. Dice que ni con la vida misma podría pagar el daño que ha causado. Entonces dice otro, son cosas mías, en este caso lo llevan rápido al calabozo. Generalmente los casos así toman más tiempo para una sentencia definitiva. ¿Por qué este caso va tan rápido? No 1 año y ya le cantan 30. ¿Y por qué lo quieren sacar tan rápido de la palestra? Dice otra persona, estoy sorprendido, qué rápido trabaja la justicia dominicana cuando se quiere. Claro. Pero quedaron las dudas. ¿Cuáles fueron las pruebas científicas que mostró el Ministerio Público? ¿Cuál fue la estrategia que usó la defensa? ¿Por qué el juicio condenatorio da a entender un matadero? Ya ustedes saben, o sea que son de las cosas que uno, ¿verdad?, tiene que ver. Entonces la pregunta mía es, usted como abogado, ¿usted se siente representado? ¿Tiene la plena confianza de que estamos al frente de un ministerio público independiente? No, eso es una utopía. ¿Cómo una utopía? Claro. Ese ministerio público fue consagrado mediante leyes creadas anteriormente y fueron inclusive producto de concursos de pasadas gestiones. Pero la procuradora en sí no le da como esa seguridad de que es independiente ella, Jenny Berenice Camacho, los principales actores de este ministerio público. Vamos a ver, es que la independencia de un ministerio público no lo da la cabeza. Es como que usted me diga a mí o le diga a la ciudadanía que la prosperidad de una ciudadanía está en la cara del presidente. O sea, vamos a ver, pusieron a Juan Pablo de la Cruz Peña y hoy la sociedad dominicana ya no es próspera. Y pusimos entonces a Luis Abinader, que viene de una familia próspera, entonces ya la ciudadanía, la República Dominicana es próspera. No, para nada. La independencia del Ministerio Público siempre ha estado establecida en la Constitución de la República Dominicana e inclusive en su propia ley orgánica. Hay un debate que se está suscitando ahora porque hay unos fiscalizadores que ellos entienden que no debe hacerse un concurso, cuando la misma ley orgánica de ellos le ordena hacer un concurso.
para ellos poder ser ascendidos a procuradores fiscales o a procuradores fiscales por ante los juzgados de primera instancia. Porque recordemos, le vamos a comunicarle a la sociedad que los ministerios públicos también son como los jueces, o sea, fiscalizadores, ministerios públicos fiscalizadores, jueces de paz o jueces de instrucción o jueces o otros jueces, pero que son en el mismo calafón. Luego vienen los procuradores fiscales y luego vienen el juzgado de primera instancia, procuradores de corte y Corte de Apelación, y luego Suprema Corte de Justicia y Procuradores Generales adjuntos. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que tal vez, vamos a decirlo así, hay un interés producto de múltiples situaciones en perseguir la corrupción administrativa, que todos debemos estar de acuerdo con eso. Vamos a ver, ninguna sociedad se ha desarrollado sobre la base de enriquecer a 10 y empobrecer a 1000. Eso no hay posibilidad de que eso funcione. Nosotros, por ejemplo, yo he visitado otras ciudades, otros países, donde las personas prefieren andar en el metro que en su vehículo por el aparcamiento o por el parqueo como tal. Porque la gente dice, no, es que yo no me voy a exponer a eso. Y como las leyes funcionan para yo tomarme un trago, no voy a andar conduciendo, porque entonces me pongo una multa que es la mitad de mi salario. Sí. Pero aquí hay una ley, la 6713, que pone multa de 5,000 hasta de 5,000 pesos en adelante y no ha podido ser de aplicación porque tienen un miedo a lo que acarrea eso políticamente. Entonces, el Ministerio Público como tal, volviendo a la pregunta inicial, en la persona de Miriam Germán no es independiente por eso, es independiente porque la ley así lo ordena y la Constitución así lo ordena. Que en anteriores gestiones tal vez no había la intención de perseguir como tal los delitos, eso es una cosa, pero la independencia como tal del Ministerio Público no la da un decreto, porque vamos a suponer por un momento que a Luis Abinader la Procuradora General de la República muere, como vamos a morir todos los seres humanos, entonces ya dejó de ser independiente el Ministerio Público, porque hay que nombrar otro, o ella va a estar vitalicia ahí. Miren, nosotros tenemos casos, por ejemplo, como el caso del representante de nosotros del Banco Central, que ya todo el mundo quiere que le pongan otra gente. Claro. Pero parece que él es la única persona por ahora que sabe manejar los datos, ahí es las donde cifras, voy, mire, y la parte económica. Ahí es donde voy. Según personas me comunicaron, es que eso es un tema que no se maneja ni siquiera internamente. ¿Te entiendes? Eso va más allá. Pero lo que le quiero decir es que debe haber otra persona. Claro. El superintendente de banco de nosotros, que es una persona brillante, que según los economistas es una persona brillante. Ahí está en la superintendencia de banco y cuando viene a ver quiere durar 75 años. Y entonces le puede designar a quien él diga también, porque ese es el problema del presidencialismo fuerte. ¿Y el Ministerio de Justicia? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí se puede prestar a la corrupción. Sí, pero es que nosotros no podemos estar copiando modelos que no aplican a la República Dominicana. Es que ese es el problema que nosotros presentamos. Nosotros agarramos un código procesal penal, que hay sociedades que nos llevan 20 o 30 años. Y cuidado. Y ellos tienen años aplicándolo, pero nosotros queremos que funcione en el momento. Y ahí es donde nosotros fracasamos como sociedad. O sea, no hay forma alguna de que una sociedad se desarrolle sobre la base, por ejemplo, de que, bueno, mira, como en España, a los privados de libertad les pagan un sueldo, ahora yo lo voy a implementar. No, tú no puedes hacer una cosa así, porque entonces cuando viene a ver la gente lo que hace es que va y se mete preso. Ya lo sabe. A cobrar. Porque no hay una conciencia social. Y a eso es que debemos aspirar primero. Por eso yo creo fielmente, discúlpeme, en la prevención en todo. No en el estado punitivo. No creo para nada en el estado punitivo. Ni con pena, ni con persecución se logra que una sociedad avance y cambie. Que es el fin, al fin y al cabo. Es el deseo final. Es el deseo final de todo ciudadano. O sea, yo quisiera salir con mi celular sin temor a que me lo arrebaten. Claro, claro. Mira, por ejemplo. Y es una cosa básica que está resuelta hace mucho en Europa y en Estados Unidos. Claro. Usted está en el ejercicio del derecho. ¿Qué vamos a hacer con la nueva Victoria? Miles de millones de pesos ahí abandonado. Abandonado por un Ministerio Público independiente.
¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, pero ¿Tú sabes abandonado qué? por un ministerio Pero público usted sabe, independiente. yo que pienso, yo que siempre estoy buscándole la cosita, ellos lo están dejando abandonar Claro. para luego tener que invertirle 50 mil millones de pesos más. Claro, pero ahí es donde vuelvo a la misma lógica. Un ministerio público independiente que está persiguiendo un predecesor procurador general de la República no le ha dicho a esta sociedad, miren, aunque él la sobrevaluó, o aunque entendemos que él la sobrevaluó y que hubo malversación y que hubo prevaricación y que hubo lavado de activos y financiamiento de campañas electorales, producto o con esta nueva victoria como instrumento principal, pero no la estamos usando. Y mientras tanto, allí hay detenidos, señores, que duran 2 semanas en la planchita. Que todo el que está viendo este programa... ¿Cómo en la planchita, doctor? Claro, todo el que tiene una persona detenida que está viendo este programa sabe perfectamente de lo que estoy hablando. No, pues yo no sé, doctor. Bueno, la planchita es el primer sedazo por donde tú pasas cuando entra la victoria. O sea, es la primera carcelita donde tú entras cuando llega la victoria. Todo depende de cómo tú te muevas. ¿Y qué pasa en esa carcelita? Bueno, usted está ahí hasta que a la persona, al secretario, o al que le tira la foto, al que le da entrada al penal, entiende que usted tiene que entonces que pasar al penal hacia adentro. Pero en Najayo también hay un sedazo, que es la de la, no recuerdo el nombre, pero es un sedazo previo antes de tú entrar a la cárcel. O sea, es como una cárcel de observación. Y tú ahí dura una semana. Entonces, ahí hay corrupción. Pudiera decirse que eso es parte de una corrupción. Porque al fin y al cabo, Te por ejemplo... presionan para que claro, tú tengas que pero resolver. mire, porque las cosas hay que llamarlas por su Claro. nombre. Cuando un funcionario público utiliza algo que no está en la ley, es corrupción administrativa. Claro. Independientemente de si nos guste o no, si sea legal o no. No. Eso es corrupción administrativa. O sea, cuando yo implemento un estilo de cómo se van a hacer las cosas que no está contemplado en la ley, automáticamente yo estoy incurriendo en corrupción administrativa. ¿Cuál sería el delito? Bueno, eso es un sinnúmero de situaciones que podemos poner de ejemplo, ¿verdad? Pero no me diga nadie a mí que un ciudadano que llegó, que lo apresaron con 300 kilos, pasa por la planchita. Muy difícil. No hay forma de que eso pase. O sea, no hay forma de que pase. Entonces, no es un sedazo obligatorio o de necesidad de la prisión como tal. Bueno, o doctor, de lo que establece la cárcel como tal. Usted es un hombre muy bien formado, muy Gracias, actualizado, Sí. viene de la Sorbona, es un gran talento que tenemos en el país. Frente a lo que son los nuevos desafíos para las carreras tradicionales, como es el derecho, entre otras tantas, hay una tendencia donde la inteligencia artificial amenaza con tener registrado ya en inteligencia artificial todo lo que han sido la historia del derecho y para poder frente a tal caso utilizarlo. Entonces, los abogados tienen que prever lo que va a ocurrir con las nuevas jurisprudencias. Ante tal caso, la inteligencia artificial te dice lo que hay que hacer es esto y el individuo con esos argumentos puede salir. ¿Qué usted le recomienda a tantos abogados nuevos, más los que se están formando en un país donde tenemos tantos abogados, para poderse adecuar a lo que ya es inminente? Mire, como usted bien ha dicho, al fin y al cabo, esa inteligencia es artificial. Es alimentada por un ser humano, independientemente de. Yo soy de lo que he aprendido últimamente, porque antes tal vez no lo era, que la educación nos libera, como dijo un gran intelectual. Hay que formarse, no importa si llega la inteligencia artificial, si llega la inteligencia no artificial o si llegue lo que llegue, hay que formarse. Yo, por ejemplo, vengo de una familia donde la educación es que nos ha sacado adelante. Al fin y al cabo, o para adelante o para atrás. Siempre ha sido ese el eje temático de que la educación, tú vas a conseguir un trabajo, vas a producir dinero, porque hay muchas personas que entienden que estudiar es lo que te va a dar dinero. No.
A ti te va a dar dinero tú buscar dinero y saber cómo conseguir dinero sin hacerlo mal hecho. Claro. Ahora, hay algo que nunca va a tener un robot que posea las informaciones para declararse inteligente artificial. ¿Y usted sabe cuál es? Empatía. Nunca un robot va a tener empatía, porque al fin y al cabo es un reproductor de informaciones que se le suministran. Por ende, yo entiendo que el que se sienta amenazado por eso ni tiene empatía ni es inteligente, y mucho menos artificial. La empatía puede ser llevar al individuo a ser subjetivo. Sí, pero al fin y al cabo, y cambiar decisiones sí, pero empatía. Pero cuando impartimos justicia, no podemos hacerlo en base a lo que establezcan los códigos y las leyes. Porque recordemos, inclusive, que el espíritu de la ley solamente lo encuentra quien la interpreta. Por ejemplo, imagínese por un momento que usted necesita comprar unos medicamentos para su abuela, que ella tiene cáncer en la médula, y usted necesita una médula. O sea, no es correcto que usted vaya y se meta a un banco donde esté la médula y se la robe, porque después de ahí usted tiene que buscar médico para que la ponga, vea si es compatible, y un sinnúmero de situaciones. No hay forma humana de que sin la empatía, de que, espérate, yo lo necesito, pero tengo que someterme a los rigores que estableció la sociedad para ello, y tengo que cumplir con eso. O sea, no tengo los cuartos. No, sí, o sea, sí. Tú no tienes escapatoria, vamos a decirlo así. Yo, por ejemplo, cuando veo a un detenido, que no soy de los abogados que dice que no ha perdido nunca, no, yo he perdido muchísimas veces. Eso es normal en los tribunales. Pero cuando yo veo que a un imputado le imponen, por ejemplo, 6 meses de prisión preventiva, y yo veo que lo acatan, yo creo, desde ese momento, yo creo en el Estado Social Democrático de Derecho, planteado en nuestra Constitución, en el artículo 7. Y creo que el ser humano, inclusive, es obediente frente a lo que llamamos ley. Porque no menos cierto es, y ahorita me iba a referir a eso cuando la joven me hizo una pregunta. Lorena. Es que no, sí. Lo que pasa es que usted sabe que usted es joven. Gracias, no, yo lo sé, pero para que usted sepa, Lorena. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el siguiente error, o como sociedad nosotros tenemos la siguiente parálisis. Nosotros no elegimos legisladores para que legislen. Nosotros, los legisladores, se eligen entre ellos para protegerse, lamentablemente, por una cuota de poder. Entonces, mientras nosotros como sociedad no busquemos legisladores partiendo de las necesidades que nosotros tenemos como sociedad, lamentablemente nosotros vamos a ser un Estado fallido. El poder legislativo es el primer poder del Estado, planteado en la Constitución y planteado en los libros, vamos a decirlo así. Porque en realidad en sociedades como la nuestra el poder ejecutivo es amo y señor. Y si no, pregúntele a Eduardo Estrella, que dijo que Abinader iba a ser presidente siendo presidente del Senado. De nuevo, y hay un audio por ahí donde él manda callar una legisladora, que mira que votaste mal, o sea, vota bien, o sea, induciéndola que ella tiene que votar como la línea del partido, que eso da pena y vergüenza. En otros países ese señor fuera interpelado y ahí mismo se buscara la forma. Destituido. Claro, sí, pero el tema es que es por elección popular, tú sabes, no es tan fácil. O porque lo pone el mismo poder ejecutivo. Pero al fin y al cabo, hasta que nosotros como sociedad no hagamos conciencia de que nosotros necesitamos legisladores que legislen, inclusive para una sociedad actualizada, nosotros vamos a seguir siempre sobre prueba, error. O sea, no vamos a llegar a ningún lado. No estamos en una democracia representativa, porque no representa los intereses. No, nosotros estamos muy lejos de eso, señores, pero inclusive, miren, el senador de Elías Piña, que es elegido con 13,000 votos, ustedes saben la locura que es eso. O sea, eso es una locura. Electoralmente, eso es una locura. Y mire, es un buen senador. Sí, puede ser muy bueno. Pero al fin y al cabo, yo lo que quiero decir es que tú no puedes darle los mismos beneficios a una persona que fue elegida con 13,000 votos que a uno que tiene que buscar 1,200,000.
Porque que son diferentes demarcaciones. Sí, pero que las demarcaciones no deberían ni siquiera existir, señores. Es que este país tiene 48,000 y pico de kilómetros. Eso es una locura que aquí hayan 34 senadores. Y viendo de nosotros. Y 190 diputados. Y qué sé yo cuánto de ultramar. Ay. Aquí nombran, por ejemplo, o se nos nombra y nosotros como sociedad no hacemos lo desprevenido o no sabemos lo que está pasando. Aquí nombran un cónsul general y nombran 15 vicecónsul. Sí. Y cuando tú te vas a la esencia de lo que hacen pero yo vi una noticia hoy, señores. Hay 2 regidores de aquí, de este país, que viven en Estados Unidos y cobran la dieta. Ah, sí. La persona que aceptó su extradición, o sea, él fue allá, porque eso es aceptar tu extradición, lo único que tú no quieres que te haga el diputado. Él está ahí, señor, y dice que él asiste ahí a la Cámara de Diputados. ¿Alguien está cobrando por él? Ahí Mire, iba. yo lo que le digo es que él está asistiendo, dice ahí la computadora, Pero que, entonces, que él está ahí. Pero usted sabe que hay detrás de todo eso. Pero ¿verdad? vuelvo y le digo, o sea, es que nosotros como sociedad tenemos tanta tela por donde cortar, que nosotros lo que nos queda es, lamentablemente, es decir, vamos a esperar a ver qué pasa. Porque es que esto es un desorden mancomunado. Doctor, antes ya de irnos, ya de finalizar la entrevista, que quedaron algunas interrogantes, yo quiero hacer una preguntita, porque usted se ve que es una persona muy preparada, que conoce de muchas informaciones. El tema de la Victoria, como que esa laguna, no sé, como que se quedó en el aire. No sé si recuerda que había un preso que manejaba las cámaras. Claro. Era la persona que sabía quién entraba, quién no. Él era el seguridad de allá, de la Victoria. ¿Y quién es ese señor? Porque nunca presentaron la cara de él, ni nada, ni le da. ¿Y quién? Sobre quién es el señor, no sé, pero mire, le voy a decir No algo. sabe, Vuelvo y le digo, no, yo no me sé el nombre de la persona, pero mire, vuelvo Pero y lo le vio, digo. No, de no, joven, nunca. mayor. Yo le digo algo, y lo digo con toda responsabilidad. Yo trabajé en la Dirección General de Prisiones del 2004 al 2006, hasta que me gradué. Y la cárcel, no la que ustedes le enseñan, porque a ustedes le enseñan una cárcel. Yo le hablo a usted de la cárcel como tal, de 6 de la mañana a 7 de la noche. Eso es un infierno. Y el que me está viendo, para que usted entienda que está preso, o sea, el que me está viendo que está preso, ¿usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? O sea, allí hay televisiones con cable, con internet, que manejan fibra óptica. Los presos saben bien que eso es un infierno donde viven. Eso es donde usted dice Alaska. Mire, ya la cárcel de la Victoria no solamente es Alaska, el sitio privilegiado, exacto. no. Hay sitios donde se vive inclusive mejor ya que Alaska. ¿Cómo? Porque como todo el mundo quería ir a Alaska, creamos otro sitio para que sea más exclusivo. ¿Cuánto se paga ahí, doctor? Bueno, mire, el pago como tal yo no lo puedo decir porque nunca he sido autoridad. Pero lo que usted ha escuchado, tal vez. No, mire, yo he escuchado detenidos, por ejemplo, personas que yo he representado que me dicen, mire, doctor, yo mejor le pago a usted tanto para yo salir de aquí porque es que yo pago tanto mensual. Pues más o menos Y pago tanto por adquirir la cama. Por ejemplo, hay internos que me han confesado a mí que han tenido que dar 250,000 pesos. ¿Mensual? Mensual, por el primer día cuando tú llegas. ¿En Alaska? Claro, para poder dormir en una cama. Por Y esa se la noche. vende a otro preso. Que señores, que eso es un mercado. O sea, hay presos, para que usted entienda, mire, que tienen colvado, tienen farmacia, Sí. mandan a jugar lotería, mandan a jugar números, mandan a jugar... Eso es un mundo ahí adentro. Sí, yo lo sé. Y eso a mí no me puede decir el Ministerio Público Independiente, que es una cosa nueva. Pero No. ¿se cobra 250,000 pesos mensual o 250,000 No, pesos eso por usted esa lo noche? paga para tener esa cama ahí, porque eso es de usted ya, hasta que usted cumpla. Y después usted tiene que hacerle un abono anual. ¿Y el infierno, que es el otro mundo, cómo es? No, eso es una cosa de loco. Pero ¿cómo es? Bueno, imagínese usted ha leído, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, usted ha Sí. escuchado de eso mismo. Lo único que entre hombres, eso es un desorden. Virgen de la Sinceramente, o sea, Soy inhumano. no, mire. tiene comparación. La reinserción social como tal es una utopía tan grande como decir que un presidente aquí no manda en todo. O sea, eso es una locura. Estar preso en este país, señor, es tú condenarte a tú tener que aprender otros delitos o a tener que sumarte a hacer
lo que una persona determinada dice que diga que tú tienes que ser. O sea, que eso es lo que se ve en la película, es así. No, es que hay cosas, en realidad, hay cosas que yo vi que yo no, primero por respeto a la audiencia, no la puedo decir de la forma en la que la vi. Y segundo, no es prudente porque ya yo salí hace 17 años, si mal no me sobran los cálculos, del sistema penitenciario. Yo le estoy hablando a usted de la realidad que a mí me dicen, pero en aquel momento, cuando yo lo veía de primera mano, a mí me impactó eso tanto que para yo cometer un delito lo pienso 1000 veces. O sea, yo lo pienso 1000 veces. Inclusive, le voy a decir algo, si aquí fueran las autoridades honestas con ellos mismos, hicieran tour con los colegios para pasar a los niños por ahí. Porque eso no es malo, señores, es que es una situación a la que tú te vas a exponer si tú cometes un delito. Y yo entiendo inclusive que es una manera de reflexión. Hay que educar a las personas para que eviten o desechen lo malo. Cuando usted se fija, por ejemplo, en el tema de los embarazos a corta edad, son mayormente con niñas que no saben lo que acarrea embarazarse prematuramente. No hay una educación sexual efectiva en las escuelas. Aquí hay gente que tú le hablas de eso y de una vez quieren privar, quieren tirar el grito al cielo. Y un sinnúmero de situaciones más. Pero la cárcel, yo no le recomiendo a nadie que delinca y que se vea expuesto a ir a una cárcel de la República Dominicana en sentido general. Bueno, doctor. Gracias, doctor. De verdad, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Hemos conversado, todavía quedan muchas interrogantes, pero de verdad, gracias. Y qué bueno que el país cuenta con jóvenes profesionales como usted, que realmente dicen las cosas como son, ¿verdad, Marino? Que no la maquillan. Muchas gracias por lo de joven y quedo a las órdenes de ustedes. Quiero que ustedes entiendan que si me dan la oportunidad, nuevamente aquí estaré presente. Siempre. Y a la ciudadanía dominicana darle las gracias por sintonizar que va a ser en un momento determinado el programa más influyente de la República Dominicana. Dios mediante. Gracias, doctor. Muchas gracias.